Estoy en un sitio que me recuerda mucho a la casa de mi padre, porque no deja de ser un regreso a un origen con una visión distinta, más alternativa, pero que recupera muchos de los valores y sobre todo los conocimientos de las sociedades tradicionales, ¿no? De las sociedades que sabían vivir en los territorios, que sabían vivir en los lugares y que conformaban unos espacios de relación comunitaria y de aprovechamiento que ahora se llama sostenible. Pero en realidad todos esos conceptos de sostenible, de economía circular, de soberanía y tal, todos esos conceptos que nos parecen nuevos son los conceptos de las sociedades tradicionales, ¿no? La idea es regresar a esos orígenes y a partir de ahí incorporar elementos de la modernidad contemporánea. En estos espacios se van a combinar muchas culturas. Hay que buscar el encaje. La diferencia con la forma de organización preindustrial es que esas culturas eran únicas, eran exclusivamente la cultura de ese lugar. Ahora tenemos que recuperar la cultura del lugar e incorporar otras formas de vida, otras culturas, otras emociones, pero en cualquier caso sí queda claro que los valores son compartidos, los valores de la comunidad, del respeto mutuo, de saber manejar el territorio, de cuidarse, todos esos estaban en esas sociedades y tienen que estar en el futuro. Por eso para mí visitar este lugar es una especie de reencuentro con lo que teoricé en el libro de la casa de mi padre, cuando Gerard Enterría regresa, porque así se lo pide su padre, que era un pastor que se había ido a trabajar en una fábrica a Francia, y en sus últimos días le hace un testamento y le pide dos cosas. Gerard, tú eres en primer lugar el primer miembro de la familia que ha nacido fuera del valle. Si no nacemos en un valle, si no nacemos en un lugar, no tenemos raíces. Por tanto, corres el riesgo de perderte por el mundo. Por tanto, tienes que responder a dos preguntas, que para eso te has hecho ingeniero. Primero, a los campesinos que habíamos manejado el mundo desde siempre, ¿por qué nos extinguimos? Y la segunda, ¿nos hemos extinguido para siempre o vamos a volver? Y si vamos a volver, ¿cómo serán los campesinos del siglo XXI? De manera que Gerard regresa a esa casa original y a partir de ahí intenta diseñar cómo pueden ser estos espacios. Ya digo que eso que yo teoricé lo estoy viendo aquí y estoy sorprendido porque dice, uno imagina cosas cuando escribe, ¿no? Lo que no sabe es que esas cosas suceden en la realidad. Por eso para mí es un día de aprendizaje, ¿no? Y de comprobaciones, sobre todo también con algo que para los asturianos es muy poco conocido, la cultura de los moriscos, la cultura de los árabes, la cultura de los grandes propietarios desde el punto de vista conceptual de estos territorios, porque lo fueron más que los cristianos, lo fueron más porque supieron manejar el territorio y de hecho los cristianos que se asentaron aquí tuvieron que aprender de los moriscos. En cierto sentido y con otra religión los métodos eran similares, ¿no? Por eso digo que para mí es muy sorprendente, ¿no? Descubrir toda esta cultura y esta forma de hacer y toda la mezcla de identidades culturales de fuera que sin embargo son capaces de encontrar aquí su acomodo. Estos días precisamente estoy escribiendo a petición de un departamento de sociología de la Universidad Complutense que quieren saber por qué yo pienso como pienso, ¿no? Con lo cual me ha obligado a hacer una introspección de saber por qué yo llegué a estas conclusiones. Y en ese proceso hay un pasaje que titulé Yo también caí del caballo, como San Pablo, que fue en un sitio que se llama la Llosa de Biango, cerca de Llanes, en la Sierra del Cuera. Estaba caminando por la montaña y de repente me paré y me di cuenta lo perfectamente ordenado que estaba el territorio. Como los pastores de la Llosa de Biango tenían árboles de primavera, de verano, de otoño, habían colocado las casas exactamente donde tenían que estar colocadas, reservaban las zonas de pasto para los diferentes... Es decir, estaba perfectamente organizado. Por tanto, años después escribí un artículo que se titulaba Aldeanismo y ordenación del territorio, porque me parecía que con el urbanismo no estábamos ordenando exactamente el territorio, necesitábamos el conocimiento campesino, ¿no? Y eso fue una especie de llamada de atención, ¿no? Mayoritariamente mis compañeros funcionarios y los centros de investigación con los que me relacionaba daban por muerto y finiquitado el conocimiento campesino. Y yo notaba que algo no funcionaba, ¿no? Lo diré de una manera mucho más sencilla. 10.000 años de acumulación de conocimiento campesino del territorio tiene mucho más valor que 200 de revolución industrial.
Por tanto, deberemos rescatar la inteligencia natural, ahora que tanto se habla de la inteligencia artificial, precisamente porque con la inteligencia natural sabremos relacionarnos naturalmente con la naturaleza, todo empieza por N, ¿no? Y los seres humanos, que etimológicamente significa los seres del humus, de la tierra, volverán a ser lo que tienen que ser, seres de la tierra, seres humanos. Y si no somos seres humanos, no vamos a saber quiénes somos. Lo que le decía el padre de Gerard a Gerard, si no tienes raíces, los seres humanos tenemos raíces, si te las pierdes, te vas a perder en el espacio, no vas a saber quién eres, ¿no? Pues eso que suena telúrico y que bueno, a alguno puede parecerle esotérico, es de lo más elemental y de lo más, digamos, recurrente a lo etimológico, ¿no? Es la propia etimología la que nos da las pistas, ¿no? Una pista que no podemos olvidar, ¿no? Debemos volver a ser seres humanos si queremos saber vivir en el planeta, ¿no? Y eso habrá que hacerlo de forma celular, en pequeños territorios, y replicarlo en cuantos más sitios mejor, para que al final la resultante de vivir en la biosfera sea la resultante de pequeñas células organizando el territorio, ¿no? Bueno, yo eso es lo que creo. Lo dije antes, soy funcionario público, ahora ya no, porque me jubilé, pero durante mucho tiempo viví en esa contradicción de que los espacios de la administración y de la burocracia y de la política son a veces demasiado chatos para entender toda esta complejidad, y los pensamientos complejos y de largo recorrido no tienen mucho encaje en las fórmulas de organización. En una ocasión una chica en una comunidad me dijo: tú debes estar muy incómodo, y yo le pregunté por qué. Dice: porque tienes el culo sentado en dos sillas, en el de las ideas y en el de la burocracia, ¿no? Y dijo: pues sí, es verdad, ya sé por qué me viene la incomodidad de tener el culo en dos sillas.